Ok, ya. Ahora sí, que hemos superado un poquito los problemas técnicos, les comparto entonces la pantalla. La semana pasada estaba comentando algo sobre los conectores en la redacción. Y en realidad los conectores ya nos ayudan a esta parte final, como les había dicho, a ir mejorando, enriqueciendo la redacción, a que todo el proceso de redacción de nuestro trabajo final de titulación vaya teniendo como una lógica, vaya enlazándose un párrafo con otro y aparte de eso nos permite que no perdamos sobre todo ideas que son valiosas y que es indispensable que las podamos utilizar. De esta manera también el poder ir utilizando estos conectores que habíamos visto la semana pasada nos permiten poder intercambiar ideas en lugar de solamente colocar párrafos como punto aparte, ir enlazando cada una de las ideas, cada una de las nuevas comparaciones que vamos haciendo y que permitir que todo esto sea un todo, un constructo todo de todas las variables que se van analizando respectivamente en la investigación que vamos realizando. Entonces, hoy vamos a avanzar ya hacia las partes finales. Recomendaciones y resumen, que es lo último que vamos redactando ya en los trabajos de titulación. En la parte de recomendaciones, a veces parece que es como lo dejamos de aparte, ¿no? Es como que sufrimos mucho haciendo la parte de discusión, que es bien extensa, el marco teórico, que nos representa también un gran esfuerzo, y lo máximo que llegamos es a redactar bien las conclusiones. Pero las recomendaciones son importantísimas, puesto que parten de la experiencia suya como investigador y sobre todo del aporte que realmente el trabajo tendrá como proyección de lo que usted ha podido recopilar en información. Entonces, ¿de dónde surgen las recomendaciones? Principalmente de los resultados y conclusiones que usted ha logrado investigar. Y aquí es valiosísima la experiencia que usted como investigador ha tenido en este proceso de descubrir, en este proceso de desarrollar su proyecto. Entonces, de manera muy general, existen dos tipos de recomendaciones que se pueden redactar en un trabajo científico. Las denominadas prácticas o aplicativas y las de metodología o investigativas. Entonces, estas primeras, ¿a quiénes van dirigidas? Sobre todo a resolver problemas reales, a mejorar los procesos en base a los resultados. Si su resultado fue o si su objetivo era, por ejemplo, comparar la eficacia de un fármaco, ya podemos recomendar que podemos utilizar uno u otro. Si usted estaba investigando sobre alguna guía en la aplicación de medicamentos, hoy ya puede recomendar entonces directrices para poder hacer el manejo de ese medicamento. Si usted estaba investigando sobre prevalencia de algún proceso, algún problema, hoy ya puede recomendar algo en base de lo que usted está descubriendo, esa alta o baja prevalencia. Entonces, generalmente se dirigen a lo que son instituciones, empresas, profesionales o Estado. En el caso, sobre todo nosotros que estamos trabajando en salud, entonces estas recomendaciones se dirigen a las direcciones de salud, a las direcciones de hospitales, a los hospitales como tal, al Ministerio de Salud. En el caso de educativas, a los centros educativos, a los ministerios, a las universidades, a lugares donde se puede implementar o podría ser útil estos resultados. Y se indica muy claramente cuál sería nuestra propuesta en base a los resultados. ¿Sí? Propuestas concretas como del qué y cómo implementar estos resultados. Y sobre todo que sean viables, lógicas y respaldadas por la evidencia nuestra de investigación. Sobre todo cosas que de repente pueden ser muy pequeñas, pero que pueden hacer el cambio. Por ejemplo, ¿qué nos recomendaríamos? Que se cambie una política de Estado. No está en nuestro haber, pero sí podemos recomendar que se hagan pequeñas, por ejemplo, capacitaciones al personal. Sí se puede recomendar que se implementen pequeños pasos para mejorar la atención. Sí se puede recomendar que se consideren esta guía para un mejor mantenimiento de algo. Entonces, estos pequeños pasos muy específicos. En las otras, las de tipo metodológico investigativas, las hacemos en cambio desde nuestra posición como investigador.
Si bien este trabajo de investigación representa como un primer eslabón o un primer inicio, sabemos que como investigadores nunca hemos terminado de investigar. Siempre habrá una variable más, siempre habrá un continuo de esta investigación o de los temas que estamos tratando. Es decir, ninguna investigación llega a un final total. Siempre hay algo más para continuar investigando. Y eso lo sabemos tanto como investigadores como de la experiencia que hemos tenido. Entonces, este tipo de recomendaciones a quienes las orientamos. Generalmente a la comunidad científica, a futuros estudios, a futuros investigadores. Entonces acá hacemos caer en cuenta que nuestro estudio llegó hasta este límite, esto era lo que nos habíamos planteado, pero que hay otras variables por investigar. Entonces vamos sugiriendo que para nuevos estudios se amplíe el estudio de variables hacia otras que ahora no se pudieron investigar, sea por tiempo, por recursos, pero que son importantes para el tema que estamos tratando. Se puede recomendar que se amplíe la muestra o los tiempos de investigación, puesto que en base a nuestra experiencia se llegó a este primer punto, pero falta todavía por investigar. Se puede también recomendar que se tengan nuevos enfoques. Es decir, nosotros dimos esta mirada, pero hace falta mirar el problema desde otras ópticas. Entonces, todo este tipo de recomendaciones son importantísimas, puesto que de aquí salen los nuevos temas de tesis, los nuevos proyectos de investigación, las nuevas formas de continuar con la explicación de estos procesos. ¿Y cómo las vamos a ir redactando? Siempre por coherencia lógica. Y en esta coherencia vamos siempre desde las instituciones que tienen un más alto nivel jerárquico hasta las que son más locales, y es que nos vamos a referir sobre todo a instituciones. Y cada una de esas tiene una recomendación en orden cronológico, en orden lógico, pero también respondiendo a los objetivos específicos. Si en nuestro trabajo nos planteamos un objetivo general, pero sobre ese salen subpartes o subdivisiones que son las variables que andamos midiendo, que estuvimos midiendo en la investigación, es respondiendo a cada una de ellas. El verbo que utilizamos, siempre un verbo en infinitivo, y la recomendación son verbos que indiquen acción. Por ejemplo, aquí están implementar, diseñar, proponer, contener, evaluar, ampliar, incorporar, que son verbos que nos indican que se ejecute en acción. Tienen que ser claras y concisas. Las recomendaciones no tienen por qué ser un historial, ¿no? No estamos llamando la atención a nadie, sino que en base a lo que obtuvimos como resultado, recomendamos esta aplicación. Entonces tienen que ser muy concretas, muy sencillas, muy claras. ¿Sí? En un lenguaje siempre formal y técnico. Y como les decía, si es que tenemos objetivos específicos, dirigidas a ir solventando estos objetivos específicos. Ahora, el otro capítulo, una vez que uno termina de redactar ya todas las partes, está la metodología, la introducción, tenemos un marco teórico, los resultados, ya hicimos la discusión, las conclusiones, hemos puesto las recomendaciones, entonces viene finalmente la parte del resumen. Y la parte del resumen es igualmente muy importante porque si bien es la última que vamos a redactar, en cambio es la primera cara que vamos a mostrar de nuestro trabajo y tiene que estar perfectamente bien redactada de tal manera que el lector pueda darse cuenta del tipo de trabajo que estamos realizando, la calidad del trabajo y en base a los resultados, a lo que él ve en el resumen, puede elegir si es que abre el trabajo y va a revisar completamente o no. Entonces aquí nos referimos sobre todo, por ejemplo, quienes realizaron trabajos de revisión bibliográfica, ¿qué fue lo primero que usted leyó? Aparte del título, el resumen, ¿no? Y el resumen fue lo que lo enganchó o no. En base al resumen, usted decidió, voy a abrir todo el documento y revisar todo el documento o lo descarto. Entonces, esta parte es igualmente muy importante porque nos abre o nos cierra puertas. Es el primer encuentro que tiene y a veces, desgraciadamente para algunos, es el último que tiene, porque ya no, como quien dice, no convencimos con este resumen, entonces nos descartan, ¿no? Y por eso tiene que estar bien redactado. Entonces, provee la primera impresión, pero asimismo, como va a dar la primera impresión, tiene que potenciar el valor y la relevancia que su estudio ha tenido. ¿Sí? Y tiene que enfocar claramente lo que es la investigación que usted realizó y los resultados que usted obtuvo. Y en el resumen
estamos destinados o atraemos lectores, que es a la final el ideal que tenemos con un trabajo de fin de titulación, porque de mucho no nos sirve como profesionales, como expertos en el campo, realizar una tesis solamente como requisito para graduarnos. Es cierto, es parte del requisito, pero su aporte como profesional es que alguien más, aparte de la familia de uno, le lea la tesis, ¿no? Y que los resultados que usted tuvo realmente hagan influencia. Y como les decía la clase pasada, si es que logran publicar los artículos o deciden publicarlo, es importantísimo lo que ustedes pueden aportar. A veces uno menosprecia como, no, resultados de mi tesis nomás. No, es importante para otros investigadores lo que usted puede aportar. Entonces, este primer resumen o nos atrae lectores, ¿sí? O nos deja también en el olvido. Y hay componentes que son claves en el momento de elaborar el resumen. Se debe hacer una descripción completa pero concisa de los componentes claves, de la metodología de estudio, de los hallazgos importantes de la investigación. ¿Por qué? Porque usted tiene que informarle en este pequeño resumen, que no son más de 250 palabras, qué realmente usted hizo en su investigación y qué resultados obtuvo. Entonces, hay dos tipos de redacción que usted puede utilizar en un resumen. Entonces, hay este que lo estamos viendo en ejemplo, que es el resumen estructurado. Para mí, cuando uno está recién aprendiendo a redactar o son los primeros resúmenes que uno redacta, para mí esta estructura es mucho más sencilla. Permite que uno no se pierda y no se quede nada por fuera. Entonces, miren cómo está. La información está organizada aquí por secciones y está identificada por divisiones de texto que van en negrita. Entonces, miren cómo está. Dice resumen y coloca primero el objetivo general. Entonces, ¿qué hace uno? Lo copia tal cual, como fue su objetivo general. Luego pone método y esto depende siempre o de la revista o del estilo. Usted puede colocar en método, puede colocar como metodología o si es que se trata de un artículo científico, lo puede colocar como material y método. O hay revistas específicas como esta de aquí, que vemos en el ejemplo que lo pone como método. ¿Pero a qué refiere este apartado? A metodología. Y entonces miren lo que utiliza para metodología. Dos líneas, ¿no? Nos describe que se hizo un estudio bibliométrico cuya muestra estaba constituida por 85 artículos publicados en tal periodo y disponible en estas bases de datos. No nos da más detalles, ¿por qué? Porque los detalles específicos están en el apartado de material y métodos o metodología en el apartado correspondiente en el texto. Pero aquí ya nos indica qué tipo de estudio es. Y miren, los resultados y nos va indicando brevemente, pero en forma concisa y concreta, cuáles son los principales resultados. Entonces nos habla de cuáles son los datos. Miren, incluye porcentajes de todas las variables que está dividiendo. Las conclusiones, generalmente la principal conclusión, y termina finalmente con las palabras clave. Entonces, ¿qué nos hace pensar este? Estos son los parámetros que sí o sí siempre tienen que estar en un resumen. Usted lee el resumen y siempre tiene que enterarse cuál es el objetivo de esa investigación, cuál fue la metodología que utilizó de manera resumida, es decir, qué me tiene que decir material y métodos, qué tipo de estudio. Si es que puedo, introduzco algunos, por ejemplo, métodos, sobre todo cuando hago mediciones o toma de algunos datos, digo, utilicé esta técnica, o utilicé este tipo de instrumentos para medir, o utilicé esta ficha o utilicé este test. ¿Sí? Y describo qué tipo de estudio. Hice un estudio de corte, hice un estudio descriptivo, es analítico, qué tipo de estudio. Algo muy resumido, pero ya me da la idea de qué es lo que hice. Tienen que estar sí o sí los principales resultados y sí o sí la principal conclusión. Si después de incluir todos estos elementos todavía no ajusto las 200 o 250 palabras, yo puedo adicionar una pequeña introducción referente a lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, aquí el que tenemos en pantalla está hablando sobre la diabetes. Si me sobrara todavía espacio para palabras, yo tuviera que poner la diabetes mellitus es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, con tanto, qué sé yo, 84% de prevalencia a nivel mundial según la OMS. Y paso a redactar, ¿no? Pero si es que ya no tengo palabras, esto es lo que tengo que tener sí o sí. El objetivo, material y método, resultados y conclusión. Esto no me puede faltar en el resumen.
Entonces, como les digo, si es que uno está redactando el inicio, es útil ir colocándolo con subtítulos y es muy válido en el resumen. La otra forma es el estilo no estructurado, ¿no? Aquí no hay, en cambio, la división del texto con subtítulos, como lo veíamos en el ejemplo anterior, sino que todo se presenta como una redacción de párrafo seguido. Entonces, miren, si se fijan ustedes aquí, me habla acá al inicio, hace una pequeña introducción sobre la población de la diabetes, pero aquí ya me da a conocer el objetivo. Miren, lo nombra, dice, el objetivo de esta investigación fue describir la prevalencia. Acá no nombra la metodología, pero me está diciendo que esta es, dice, se realizó la búsqueda de artículos publicados. Entonces, ya sé qué tipo de estudio es este. Este es un artículo de revisión, ¿no es cierto? Entonces, ya me está hablando, incluso me nombra cuáles bases de datos son las que utilizaron para la búsqueda. Y acá, miren, no tiene subtítulo, pero me está hablando de los resultados. Ya me dice cuáles son las prevalencias, me dice la asociación con obesidad, con triglicéridos, es decir, me está hablando de los resultados. Y en esta parte final me dice, se concluye. Entonces, está hablando sobre las conclusiones. No tiene subtítulos, pero en el párrafo seguido me está hablando de todos los elementos. Tiene el objetivo, tiene la metodología, principales resultados, principal conclusión. Y terminamos con las palabras clave. Entonces, cualquiera de los dos estilos que usted elija son válidos. Más depende de su estilo de redacción, ¿sí? Pero tienen que estar sí o sí concretos. Este es el resumen de su trabajo de investigación, no es tanto el resumen de concretar qué es lo que yo conseguí en en todo el documento, no, es el resumen de su trabajo de investigación. Entonces, todos estos elementos que le he nombrado son claves y fundamentales de que tienen que estar. Entonces, ¿sí? Contexto, como les digo, si es que nos da el espacio. Lo primordial es que siempre pongamos el propósito que puede traducirse como objetivo, metodología, resultados, conclusión. En la lista de palabras clave, aquí también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de las palabras claves se va a almacenar su trabajo en la biblioteca y en el caso de que usted haga un artículo científico de su trabajo y lo publique, a través de las palabras clave es que lo van a almacenar en las bibliotecas, en las bases de datos. Y es a través de las palabras clave que los lectores lo van a buscar a usted. Si no, recuerde cómo usted hizo para buscar los artículos que ahora forman parte de su estudio. Usted buscó palabras clave. Entonces, estas palabras clave también tienen que ser cuidadosamente escogidas. Y a veces, ¿cuál es el error? Que yo, por ejemplo, hice el estudio en el Hospital Isidro Ayora y coloco como palabra clave Isidro Ayora. Isidro Ayora no es una palabra clave para que conste en el repositorio, porque Isidro Ayora solo consta aquí, pues en Ecuador, en Loja. ¿Quién me va a encontrar con ese nombre? Y me interesa es que me lea la comunidad científica. Entonces, ¿qué tengo que elegir yo como palabra clave? Las variables de lo que yo estoy estudiando. Entonces, si yo hago un estudio sobre diabetes, diabetes es la palabra clave. Si yo hago un estudio de depresión, la depresión es mi variable clave. Si yo hago un estudio sobre fármacos, los fármacos que yo estoy buscando, esos son mis palabras clave. Entonces, sobre cuáles son mis variables, esas las elijo como palabras clave. Ahora, el resumen, sobre todo cuando ya no es un trabajo como el que voy a entregar a biblioteca, y más bien se trata de un trabajo que yo voy a presentar en un artículo, puede variar según el estilo de la revista. Lo más usual es que contenga estos elementos que les he dicho, que generalmente la mayoría de las revistas lo solicitan y asimismo la mayoría, todos los trabajos de investigación, las tesis que ustedes van a entregar en biblioteca lo requieren, pero hay especificaciones con algunas revistas que le indican al escritor, al autor, que ponga de una manera diferente. Entonces, algunas le dicen, queremos una pequeña introducción, queremos algo del contexto, siempre el propósito y el objetivo, y nos solicitan pequeñas secciones como discusión, implicaciones y consideraciones futuras. Entonces, hay algunas revistas que le indican que uno cambie un poquito el estilo, ¿no? Pero, como les digo, siempre permanecen estos puntos fundamentales. El objetivo, la metodología. Y el resumen, bien estructurado en cualquiera de los estilos que usted decida, si que lo va a hacer estructurado con subtítulos o no estructurado, en redacción seguida tiene que ir respondiendo a por qué fue realizado el estudio, cómo fue conducido este estudio,
cuáles fueron los resultados obtenidos y qué significan mis resultados en este estudio. Ahora, el tamaño, como les decía, generalmente son entre 200 250 palabras. Sin embargo, cuando hacemos un resumen que es para entregar como artículo, puede variar según los requerimientos de la revista. Son muy pocas las revistas que piden menos de 200 palabras. Sin embargo, pueden solicitar 150 180, que es lo más usual. Muy pocas solicitan esta cantidad, 50 a 100 palabras, ¿sí? El promedio siempre está alrededor de las 200. Entonces, si usted ya con 200 palabras tiene toda esta estructura que yo le había mencionado, como quien dice, no se condene más, déjelo allí, está perfecto, ¿sí? Y este es más o menos para ir repasando. 180, 250 palabras es más o menos el límite. Tiene que estar el objetivo general, una metodología resumida indicando las principales partes o sobre todo el tipo de estudio, el principal resultado, la principal conclusión, las palabras clave. En las palabras clave, como les decía, que es útil también utilizar estos diccionarios de términos DES y MESH, que son los más usados en la parte médica. ¿Qué son estos? Son diccionarios de términos, que es la forma como las bibliotecas, las grandes bases de datos almacenan los resultados. Entonces, uno consulta si el término que uno eligió está dentro de estos diccionarios y si no, lo acopla o lo adopta, ¿sí? Y siempre nos acordamos que el resumen es, si es que no vamos a traducir todo el texto, el resumen sí siempre va traducido en inglés y estas dos formas, ¿no? Redacción seguida o redacción por apartados y subtítulos. Si ya estamos entonces terminando, ¿qué nos resta ahora hacer? Podemos revisar de nuevo el título que esté acorde, ¿no? Si bien ya en sus proyectos de tesis, por ejemplo, ya no se pudiera cambiar el título porque ya han seguido ustedes un proceso, constan en el sistema de bases de datos y está registrado su título. Pero en el caso de que usted vaya a escribir un artículo de su tesis, revise al final el título. ¿Por qué? Porque ya una vez que uno tiene estructurado, por ejemplo, el resumen, puede realmente dilucidar si es que este es el mejor título o puedo buscar uno mejor. Sí, en el caso de un artículo. Como digo, en el caso de una tesis, nada más lo dejamos como está porque ya siguió un proceso de aprobación administrativo. Pero en el caso de un artículo, uno sí se repregunta, ya con todo el trabajo terminado, cuál sería el título que mejor le calce. Y hace este último cambio. ¿Qué si es mandatorio en su trabajo? Revise la redacción. Entonces, ya estructurado todo, ya lo dejamos reposar unos días a la tesis, porque hay ratos que ya la vemos de la tesis en todo lado, pero lo dejamos reposar y entonces vuelva a leer. A lo que vuelve a leer, uno puede entrenar ya, está como un poco más libre la mente para revisar, sobre todo estos pequeños a veces errores de redacción o mejorar la redacción. Aquí es el momento justo para poder introducir estos conectores de los que les hablaba la semana pasada y entonces ya no tiene que volver a armar todo, sino enriquecer un poquito más su redacción. Aquí entonces ya nos permitimos ir revisando los errores de tipeo, que a veces siempre hay, siempre se nos faltó una tilde, siempre se nos cambió una letra al escribir, entonces acá ya los podemos ir identificando. Está la mente más despejada y podemos ir viendo sobre todo las palabras subrayadas que nos marca el texto para poder ir corrigiendo los errores de tipeo. Y esta es la página que les dejo. Pueden entrar a este link y aquí están los términos DES y MESH. DES en español, el MESH en inglés, son términos que están dentro de esta biblioteca virtual de salud. Entonces, todas las bases de datos, como les digo, utilizan este temario este tesaurio de términos y los van clasificando. Entonces, usted lo que va a hacer es ingresar su término y se despliegan una lista de términos que son los utilizados o la forma como están almacenados. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Usted puede decir cáncer, ¿sí? Pero puede estar almacenado como cáncer, como carcinoma, ¿sí? Entonces los va buscando y en base a eso usted puede elegir uno o dos términos o si es que el término que usted eligió está correcto, pues lo ratifica nada más y esta va a ser la forma como se almacene en la base de datos. De tal manera que esto entonces, como es un idioma internacional, le permite que lo puedan los lectores identificar, buscar
con la terminología científica que se maneja en las bases de datos. Y bueno, estamos ya por terminar, entonces los animo a que no se rindan. La última parte de la tesis es la más jodida a veces, pero también es la que el momento que termina, termina y nos va a dar la gran satisfacción de poder ya por fin que ustedes terminen este trabajo de fin de titulación y reciban también el merecido título que tienen de esta maestría. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta última parte que hemos conversado. Los escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, ya le tengo una consultita, pero más está relacionado con con la parte de resultados. Claro, cuénteme. Verá, lo que pasa es que dentro de mis objetivos, yo tenía como objetivo específico era examinar la conformidad de los compuestos fúngicos con los marcos regulatorios internacionales vigentes, como FDA, EMA o guías ICH. Pero en el momento de que se realizó el análisis de de la matriz, pues encontramos que ningún estudio eh, cumplía con estos requisitos, puesto que todos los ensayos se encontraban en fase preclínica. Entonces, ahí como yo podría discutir o tendría algún inconveniente dentro de los resultados. Ahí yo le aconsejaría una cosa, converse con su tutor y si es posible eliminar el objetivo específico, yo lo eliminaría, puesto que es algo que no depende, por ejemplo, de usted, el que no haya el tipo de estudios que usted necesita. O sea, si es posible, yo lo eliminaría. Pero si ya no es posible por trámites administrativos eliminarlo, entonces lo correcto sería colocar que los estudios investigados en base a la metodología que usted aplicó con estos criterios de inclusión-exclusión no le permiten obtener los datos que avalen el cumplimiento de las normativas internacionales. O sea, solo lo pondría en discusión, porque ya Claro. obviamente resultados no tengo sobre eso. Claro, solamente lo pondría y a lo mejor si pudiera usted discutir sobre eso, indicando, qué sé yo, que hay muchos factores por lo que los estudios no llegan a cumplir con esa normativa. Por ejemplo, puede ser el riesgo que se corre en la población al tratar de hacer estudios clínicos, la falta de fondos para estudios clínicos, en fin, o sea, lo pudiera explicar. Pero lo mejor, si es que es posible, convérselo con su director, yo lo quitaría como objetivo específico. Ya, ya, doctora, muchas gracias. A la orden. Buenas noches, Doc. Yo tengo una duda, Dígame, Grace. pero es con respecto a las fechas, porque en la plataforma está que el entregable del trabajo escrito está para el 6 de julio y la disertación para el 13 de julio. ¿Esas fechas ya son fijas? Sí, o sea, están dentro del calendario. Están dentro del calendario. Evidentemente todavía nos pudiéramos prolongarnos un poquito más, pero son fechas que sí están consideradas. Por eso les decía, semana 14 sería como el plazo para que ustedes ya lo puedan entregar a su tribunal y para las siguientes semanas empezar el proceso de disertación. Sin embargo, también se consideraron en el calendario que les envié para los primeros días de agosto. Entonces, se extiende un poquito más el plazo. ¿Sí? Pero en el caso, por ejemplo, de su trabajo, ¿en dónde va? ¿Hasta dónde ha avanzado? O sea, me faltan las conclusiones y las recomendaciones. Y ahorita estoy revisando lo último que indicó en la diapositiva, la redacción, faltas ortográficas y eso. Entonces, estaría en el plazo usted. Estaría lista para poderlo entregar de repente la próxima semana ya que lo revise su director y en la siguiente enviarlo al tribunal. Estaría justo. Sí, sí, Doc. Ok. Gracias, Grace.
¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Con gusto le escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Kevin, ¿cómo está? Eh, en un caso de lo que dijo la compañera anterior, ¿hasta cuándo sería aplazado el trabajo escrito? Lo que pasa es que con mi tutora todavía estamos en la parte de resultados que le mandé, pero no me manda ninguna corrección. ¿Pero ya terminó resultados? Sí, ya estaba, o sea, los resultados ya los tengo, pero sino que le mandé para comenzar la discusión y todavía no me los manda. Entonces, no sé, como dice hasta el 6 de julio, no creo que avance ahí con las Sí. revisiones. Claro, se puede extender, por ejemplo, desde la semana 14 a la 16 que tengan terminado el documento como tal. Yo le recomendaría, por ejemplo, los resultados, si sus resultados responden a cada objetivo específico o al objetivo general que usted envió, yo de usted inicio la discusión. No me espero mucho. Cambiar las tablas, por ejemplo, no va a cambiar los valores que usted ya tiene. No va a cambiar ya digamos, los extractos, lo que usted sacó de cada documento, no va a cambiar. Yo de usted iniciaría, Es que por independiente lo que yo no tengo revisión, de yo que me tengo, devuelvan, yo iniciaría la discusión. Iniciaría a buscar los artículos en base a lo que ya tengo, que es lo que demora también ujú, buscar artículos para la discusión. Yo de usted ya iniciaría. Claro, obviamente insistiendo que la tutora me revise, pero yo iniciaría. Sí, le pediría que por interno me pueda comunicar el nombre de la tutora para yo avisarle a la Magíster Berito y pedirle que por favor le insisten que se apresure la revisión suya de tal manera que no se retrase. ya doc, muchas gracias. Sí, ayúdeme con eso, Kevin. Pero ya le digo, yo por mí ya le diera la vuelta porque si no, no hay tiempo. Les voy a parar la grabación para que no se haga tan largo el momento de subir el link. Entonces voy a parar la grabación, pero estoy aquí con ustedes.